Vienen de todo el país y pertenecen a las distintas etnias de Chile. Se unen por el fútbol y disputan el torneo de los pueblos originarios, que ya es todo un clásico. Durante la semana los acompañamos en Limache, sede de este campeonato, y vimos cómo conviven mapuches, aymaras y rapanúis, entre otros, en una instancia en la que cada uno difunde el valor de sus culturas. Felipe Vergara en el Reporteros de hoy. Por segundo año, 8 etnias de nuestro país se juntan en un particular campeonato de fútbol. Es importante porque creo que en la unión está la fuerza. Y así uno va rescatando y conociendo otras costumbres. Durante toda una semana comparten, conocen otras realidades y muestran su cultura al resto del país. Creo que el chileno debe saber y culturizarse un poco más con el tema de las etnias, porque la mayoría, los jóvenes sobre todo, los niños, de repente lo toman como una burla. Un torneo que empieza a hacer historia y que pretende acercar a los pueblos originarios en torno al deporte más popular del mundo. La fuerte lluvia obliga a cambiar el partido entre los Rapanui y los Licanantay, desde la cancha del estadio de Limache a las de pasto sintético en Peña Blanca. Todos viajarán juntos en el mismo bus, pero pasan los minutos y el bus no parte. No, un compañero se le quedó el carnet de identidad, con el documento que podemos jugar, que lo verifican las personas que participamos. ¿Estás todo esperando que aparezca? Claro, son tallas, ¿qué pasa? El olvidadizo jugador es Cristian Choquetilla, tiene 24 años y es de la etnia Licanantay, también conocida como atacameña. Estaba estirándome y después se me fue la hora y llegué acá. Llegué un poco tarde, pero igual con muchas ganas de ganar un día. ¿A dónde la has visto? Nosotros venimos de Pantalla. Junto a Cristian va sentado Ricardo Tuqui, que es el ayudante técnico del equipo Rapanui. Llorana, en tu idioma. Llorana. A ver, ¿quién es tu idioma? No, poquito, pocas palabras, para el próximo año vamos a ir saliendo todas las palabras, vamos a venir más preparados que ahora. Estas dos culturas durante estos días de concentración y campeonato han cultivado una amistad. Es bonito esto que nos está pasando a todos, para juntarnos más, potenciar esto. Pese a esta nueva relación, estos dos equipos hoy deben definir en la cancha su paso a las semifinales del campeonato. No, esta cancha está espectacular, nada que decirle acá. Ahora sí vamos a jugar un buen partido. ¿Cómo les fue en la anterior? No, perdimos por cosas de vida, pero ahora venimos con todas las ganas de ganar. El año pasado el equipo Rapanui resultó campeón. Este año tiene toda la presión, incluso viajó la radio oficial de la isla. 16 Giovanni Pate, 17 Giovanni Najoe. Ellos son entonces los que están representando a nuestro equipo Rapanui en este segundo campeonato nacional de pueblos originarios. Ya está todo listo para este inédito partido. ¿Serán capaces los Licanantay de vencer a los actuales campeones? El equipo mapuche perdió por penales la final del año pasado. Hoy en cada tiempo libre entrenan incluso la forma de celebrar los goles. Bueno, la experiencia súper bonita del segundo nacional que juego. El año pasado vine representando a la selección mapuche, y bonito porque allá donde venimos nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de ceremonias como la de los Rapanui, la de los Aymara, Licanantay, las rogativas que hacen ellos. Aparte de conocer otras realidades, Benjamín nos cuenta que muchos han dado cuenta que la gran falencia de los jóvenes de estas etnias es lo poco que manejan el lenguaje.
Bueno, nada, casi nada, porque son solamente un par de palabras que me enseñó mi abuelo cuando era chico y mi abuela. La última encuesta que nosotros recibimos cuando partimos el gobierno hablaba de solo 12% de la población indígena habla y entiende la lengua. Y si no se hacía algo en forma ordenada y en forma decidida, de aquí a 18 años más nos quedábamos sin hablantes. En la CONADIS cuentan que actualmente hay un plan para intentar revitalizar las lenguas originarias, pero todos coinciden en que todo parte con el interés de los jóvenes. Ricardo Tuqui es conocido como el Tata por los Rapanui. Durante esta semana ha tratado de incentivar a los jóvenes de las otras etnias para que retomen sus lenguas originarias y les ha enseñado todo lo que él ha aprendido en la isla. Meter tu pie, pescar el pelo del cabello de la montura para arriba. Es así. ¿Tú has andado acá? ¿Si hay andar algo, no? Igual he andado, pero no siempre. Unas 2 veces nomás, pero no. 2 veces. Sí, porque vaya, no hay callo mucho. Yo he andado toda mi vida en caballo. Pero esto también sirve para que ustedes compartan, pues, tú enseñarle un poco de... No, estos amigos míos, nos hicimos amigos, pero del otro día, y son muy buenas personas, y son sinceros, son abiertos. Sí, no, igual con ellos, con los isleños así, pucha, con los rapanui, pucha, nada que decirle, son súper buenas personas, igual. Llorana, Corla. Baja tu oye, yo no soy tu pierna. Ajá, que se te dice a las mujeres. Los Rapanui sin duda son los que más se hacen notar en este campeonato. Llevan su música a todos lados y tratan de impregnar al resto con su cultura. Manu Jaoba es uno de los líderes del equipo, de hecho fue el capitán cuando enfrentaron a Colo Colo en la isla. Tenemos nuestro fútbol y pensamos darle batalla a los que van a venir. Fue el llamado juego del siglo por la FIFA. Hoy Manu está enfocado en dar a conocer su cultura en cada instancia que se presente. Hay muchas formas de conocer las culturas, a través de los deportes, de las canciones, de los cantos, de las danzas, de los bailes. Ha enseñado desde niño a todos su cultura, su lengua, viene de las casas de cada uno. Volvemos al partido de los Rapanui con los Licanantay. El marcador está a 0 y el juego es de mucha intensidad. Cristian Choquetilla, que se había quedado en la banca, está listo para entrar. Será ahora el encargado de liderar el ataque del equipo Licanantay. Son 8 las etnias que compiten en este campeonato: los mapuches, los quechuas, cahuéscar, rapanui, goya, huilliche y los aymaras. Oscar Quispe es yatiré o chamán, pero en este torneo es el utilero de los aymaras. Estas son las ocasiones que a veces se dan para juntarse y intercambiar ideas, porque la naturaleza donde a nosotros estamos insertados como cultura aymara no es lo mismo que en Rapanui, ni en Islas de Pascua o acá los mapuches. Oscar es miembro de la Academia Nacional de la Lengua Aymara y dice que aún faltan iniciativas para fomentarla. Los que vienen del campo casi todos hablan, pero como en los colegios, en las escuelas mayormente ya no se practica. Entonces yo me vine a la ciudad a los 10 años, casi a los 11 años, y ahí nunca más hablé mi lengua en la ciudad. Este chamán dice que con este torneo ha logrado impregnar a los jóvenes ariqueños para que aprendan su lengua. Los goyas, que también vienen de la misma zona, buscan con este torneo ser reconocidos después de años de problemas en la cordillera altiplánica. Porque la persecución, la pula era muy fuerte, la discriminación. Nosotros somos llamados los fastamas del desierto, de la montaña. Los cabros nuestros tuvieron que venirse a la ciudad, los padres venirse a la ciudad, educarse y jugar a ser occidental. Para todas las etnias que participan del torneo, esta es una excelente oportunidad de abrir puertas para su cultura. En torno entonces a este deporte queremos generar también inclusión y mayor colaboración o interactuación entre los distintos pueblos originarios.
Volvemos a Peña Blanca, donde la lluvia da un pequeño respiro. Rapa Nui se ponen en ventaja. El físico les empieza a fallar a los Licanantay. Desde las alturas, el emblemático Elías Figueroa sigue atento al partido. A pesar de la lluvia, todo hay un entusiasmo tremendo. Creo que el deporte es muy importante, principalmente el fútbol, que es tan transversal. Y a través de esto poder unir a todos ellos. Resultado final del partido, Rapa Nui 5, Licanantay 1. Cristian, pese a la derrota, dice que la experiencia de este campeonato lo ha hecho reflexionar sobre su cultura. Y los llamo y también a los Rapa Nui, y nunca le hemos visto, ellos igual súper simpáticos, súper buena onda, hermano. Bueno, papita. Hola, ahí igual un amiguito. Aquí está hermano. Aunque perdáis, aunque ganáis, somos hermanos hasta el último. Nada más, pues. Hermano, y así, recuperen su lengua. No, si la para el próximo año. La tienen perdida. Para el próximo año es una tarea. Cristian ya tiene claro su siguiente desafío, que es incluso más importante que la copa de este campeonato. Cristian debe ahora convertirse en un real representante de su etnia. Es el desafío que tienen todos los que participan de este campeonato de los pueblos originarios. Una gran iniciativa, sin duda. Cambiemos de tema, le cuento ahora que la Democracia Cristiana va a solicitar al gobierno del presidente Piñera a través del